Como yo decía, íbamos a hablar de alguien que posiblemente ustedes no se esperaran de que íbamos a mencionar, y vamos a hacer la introducción a este live hablando de este personaje. Vamos a hablar de este personaje. Y vamos a hablar, vamos a ver una visión, pues, bastante amplia sobre este personaje que muchísima gente ha escuchado hablar de él, pero en realidad no saben cuál es su origen. No saben cuál es su origen, tienen un mal concepto, pero nosotros vamos a hacer la introducción a este live, que no sé si seguiré o lo dejaremos aquí, pero vamos a hacer la introducción hablando de este personaje. Y vamos a hablar de la reina de la noche. La reina de la noche. Y no estamos hablando de discotecas ni nada de esto, ¿eh? No se crean ustedes que estamos hablando de la fiebre del sábado noche ni nada de esto. No, la reina de la noche. Vamos a hablar del mito de Lilith y el castigo a la mujer rebelde. Decir que el nombre de Lilith proviene originalmente del acadio Lil, que tiene como significado viento o espíritu. También es posible que sus raíces provengan de un antiguo mito sumerio. Y que de ahí fuera heredado posteriormente por la tradición judía, ya que todos estos pueblos organizados en ciudades-estado, convivían en Mesopotamia, siendo fácil que se entremezclaran mitos, creencias y dioses de diferentes culturas. Decir que la única mención explícita que se hace sobre la figura de Lilith en la Biblia es en un versículo del profeta Isaías, donde dice lo siguiente: los gatos salvajes se juntarán con las hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Isaías 34:14. Hay personas y hay algunos investigadores que creen que en el versículo del Génesis, donde se trata la creación del hombre, hay una mención explícita a Lilith, la madre de la multitud mezclada. Y en esta mención podemos encontrar cómo Lilith representa para la cultura hebrea la falta de castidad. Es mencionada a lo largo de todo el Zohar como el espíritu que, por ejemplo, causa la epilepsia de los niños. Se dice que ella fue la madre de los demonios, siendo del lado de Caín, y es ella quien junto a Lilith
trajo la epilepsia a los niños. Esto está escrito en el Zohar, en Yohai, 1992, página 135. Como podemos encontrar en estas dos citas del Zohar, Lilith es un ser ligado a la perversión, un espíritu maligno que además también trae maldades a los niños nacidos de las uniones carnales entre hombre y mujer. Lilith aparece también como la contraposición a Eva y es el ser que se arrastra para hacer caer a Eva en la tentación. Cuando se menciona en el Génesis la creación de toda bestia viviente que se arrastra, este es el alma de la criatura que se arrastra a los cuatro rincones del globo, es decir, Lilith. Y esto está en Yohai, 1992, página 106. En el Zohar se explica que Eva fue dada a Adán como hembra, ya que Lilith, la primera, no resultó ser una compañía adecuada para Adán. Tras estas primeras aproximaciones, podemos entrar a contar y analizar el mito de Lilith y de cómo su castigo supone un castigo a todas las mujeres por su rebeldía frente al varón. Y así como cumplir con todos los cánones de violencia contra las mujeres en nuestros días. El mito de Lilith es contado de diversas maneras, pero la historia es tratada básicamente de la siguiente manera. Durante la creación, como nos relata el Génesis, capítulo 1, 20, 21 y 22, el Eterno creó a todas las plantas y semillas y a todas las bestias del campo según su especie, para que se reprodujeran y se multiplicaran. Asimismo, el Eterno creó al hombre del polvo de la tierra y le insufló su vida a través de su nariz. Pero Adán, al contrario del resto de bestias y de plantas, no se encontraba emparejado y pidió al Eterno una compañía adecuada para él. Así, atendiendo los deseos de Adán, del mismo polvo de la tierra del que él había sido creado, creó a Lilith, la primera mujer de Adán. Cuando Adán, y con todo esto que voy a decir, lo digo con todo el respeto del mundo hacia todas ustedes, cuando Adán trató de unirse a Lilith, no sé, me cuesta un poquito de trabajo decir esto. A ver cómo lo digo. Cuando Adán trató de unirse a Lilith, la forma de hacerlo por Adán fue precisamente pues sobre su mujer, sobre Lilith. Y Lilith, furiosa, le respondió que por qué debían de adoptar esa forma para unirse, esa forma de él sobre ella. Y parece
y parecer de esta forma que estaba siendo dominada, cuando el Eterno los había creado a ambos por igual, es decir, del polvo de la tierra. Esa fue la reacción de Lilí. ¿Por qué tiene que ser así, Adán? Esto refleja autoridad tuya sobre mí, sobre mi autoridad. Y los dos hemos sido creados. ¿De dónde mismo? Del polvo de la tierra. Somos iguales. Adán montó en cólera y trató de forzarla. Lilí, ante esta situación, pidió ayuda a Dios pronunciando su nombre, lo cual es un pecado dentro de lo que es y de lo que establece la Torá. El de no pronunciar el nombre de Hashem en vano. Pero ella pronunció ese nombre. Ante esto y ante este hecho, Lilí salió del paraíso y fue a caer al Mar Rojo, lugar donde se dice y se cuenta que estaba lleno de demonios. Y allí se unió con este tal Lucifer, dando así a luz a toda una estirpe de demonios, pasando a ser conocida como la madre de todos ellos. Pero Dios, preocupado por el paradero de Lilí, mandó en su búsqueda a través de sus ángeles para que la trajeran de vuelta al paraíso. Los ángeles de Dios se encontraron con lo que Lilí había hecho y le transmitieron el mensaje de Dios, diciendo que habían ido en su búsqueda para devolverla al paraíso junto a Dios y junto a su esposo Adán. Sin embargo, Lilí se negó a regresar con estos tres ángeles y con su marido, desobedeciendo la orden de Dios. Así que el Eterno, como castigo por lo que había hecho, la condenó a que 100 de sus hijos morirían cada día hasta el fin de los tiempos. Como venganza a este castigo que el Eterno le impuso, Lilí hará toda clase de mal a los niños recién nacidos, provocándoles toda clase de males. Y la forma de protegerse contra este ser, contra Lilí, es mediante un amuleto que contiene el nombre de los tres ángeles que Dios mandó para que la buscaran. También hay otra versión en la que se cuenta que fueron creados del mismo bloque de arcilla, espalda con espalda, y posteriormente separados por Dios. Esta versión es contada por Primo Leví, el Lilí y otros relatos. Y es aquí donde nos encontramos el castigo a la mujer rebelde, aquella que reclama igualdad y es expulsada del paraíso, que disfruta de su sexualidad con libertad y es castigada por ello. Y cómo no, el peor de los castigos para una mujer es castigarla a través del daño a sus hijos. En el relato que nos ocupa esta noche, hay que decir que Lilí sería el eco de una mujer olvidada.
En Bereshit 1:27 dice: y creó el Eterno al ser humano a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Antes de que Java aparezca en la narrativa como la compañera de Adán, formada de su costado, tal y como nos dice Génesis 2, y después de todo lo que hemos visto, la Torá nos presenta en Génesis 1 una creación simultánea de varón y hembra, sin distinción de jerarquía, sin distinción de origen ni de prioridad. Y esta misteriosa igualdad, como hemos visto, ha despertado la imaginación de generaciones. Y cabe preguntarnos, ¿hubo acaso otra mujer antes de Java? ¿Hubo una figura femenina igual al hombre, no subordinada a él? Y es aquí, precisamente, donde nace Lilith. No desde el texto explícito de la Torá, sino de las grietas, desde las grietas del silencio bíblico, como una proyección simbólica de una mujer rebelde, libre y excluida del relato oficial. Lilith no aparece como personaje en la narrativa de Bereshit. Su nombre, como ya hemos dicho antes, se menciona una vez en el Tanaj, en Isaías 34:14. Y es en el contexto de una profecía de desolación tal y como hemos visto antes. Este versículo de Isaías 34:14, oscuro y poético, se sitúa en una visión apocalíptica, donde los lugares destruidos serán moradas de criaturas extrañas. Lilith aparece como una figura nocturna, aislada y marginal. Y no hay ninguna conexión explícita con Bereshit ni con Adán en todo el Tanaj. Pero sin embargo, siglos después, en textos como el alfabeto de Ben Sirá, en el siglo 8 al 10, es cuando se consolida el mito. Óiganme bien, que estamos hablando de un mito, que luego no haya malos entendidos y pongan en mi boca palabras que yo no he dicho. Estamos hablando de un mito. En Canidel, llenamos una botella de agua. Aquí es donde se consolida el mito de que Lilith fue la primera esposa de Adán y que fue creada al mismo tiempo y de la misma tierra, pero que abandonó el Edén por negarse a someterse. Aunque este relato no forma parte de la Torá ni del Tanaj, su fuerza simbólica es poderosa. Lilith representa la voz silenciada, la mujer que dice no, la que rechaza ser definida desde la subordinación. Es una figura de lo excluido, de lo demonizado, por no encajar en un sistema jerárquico. Desde esta perspectiva, Lilith no es un personaje bíblico, sino una respuesta cultural
a lo que el texto deja sin decir. Su existencia mítica habla más del dolor y del deseo de reconocimiento de muchas generaciones de mujeres que del relato original. El versículo de Bereshit 1:27 nos ofrece un momento de perfecta igualdad. Varón y hembra los creó. Y esta afirmación anterior al relato del costado y de la subordinación ha sido interpretado por muchos como un vestigio de una visión más equitativa. Una visión en la que la mujer no era una extensión del hombre, sino su igual. Y si esa mujer, Lilí, pero luego fue borrada del relato oficial. Eso lo vamos a dejar ahí. Esto es una pregunta que nos podemos hacer y podemos lanzar al aire. ¿Qué podemos aprender de Lilí? ¿Qué pueden ustedes, señoras, aprender de Lilí? Aunque no sea parte de la Torá ni del Taná, es un símbolo de la pregunta incómoda, del deseo de igualdad, del derecho a decir no, y representa a todas las mujeres que han sido excluidas por no someterse, por pensar diferente y por reclamar dignidad. Este capítulo nos invita a comenzar el recorrido por la historia de las mujeres del Taná, con la conciencia de que no todas las voces fueron escritas, pero algunas aún hoy se oyen. Y esas voces, como la de Lilí, aunque surjan del mito, siguen desafiando el silencio.